En 1741 se produjo la mayor operación militar naval de la historia en aguas americanas. Una operación anfibia de dimensiones no superadas por la Marina británica hasta el desembarco de Normandía en 1944 atacó la ciudad española de Cartagena de Indias. Entre sus defensores destacó uno de los hombres más incomprensiblemente olvidados de la historia de España, Blas de Lezo. Blas de Lezo y Olavarrieta nació en Pasajes de San Pedro, Guipúzcoa, de familia de marinos. En la ría que forma el Oyarzún, en su desembocadura, toda la vida mira al mar. La infancia de Blas de Lezo estuvo seguramente rodeada de leyendas de grandes navegantes, aventuras y el ejemplo cercano de una gente dura, trabajadora y audaz, que se adentraba en el océano en frágiles embarcaciones tras las ballenas. Con apenas 12 años es enviado a Francia a estudiar y se alista en la Armada francesa al comienzo de la Guerra de Sucesión Española, en la que más que el trono de España se disputaba la hegemonía de los imperios a las puertas del siglo de las luces. En 1704 fue alcanzado por una bala de cañón que le destrozó la pierna izquierda, que hubo de ser amputada por debajo de la rodilla. Por el valor demostrado es ascendido al alférez de navío y se le ofrece ser asistente de cámara en la corte de Felipe V. Lezo lo rechaza y se embarca de nuevo participando activamente en los eventos y combates de la sangrienta Guerra de Sucesión. Peñíscola, Génova, Barcelona, Tolón. En esta plaza, tras un impacto de cañón en la fortificación, una esquirla se le aloja en el ojo izquierdo, produciéndole la pérdida total de la visión de ese ojo. Tenía 18 años. En los combates de Barcelona, cuando tenía 25 años, recibió un balazo de mosquete en el antebrazo derecho, dejándolo lisiado. Con 26 años dirige una extensa escuadra que reconquista Mallorca. Un año después parte para La Habana, escoltando una flota de galeones. Su incorporación a las órdenes de Bartolomé de Urbizu en las costas del Pacífico le ofrece nuevas experiencias contra los piratas y contrabandistas. Con 34 años es ascendido a general de la Armada. Su primer cometido como jefe de la Escuadra del Sur es hacerla operativa, ya que se encontraba en un estado lamentable, con unidades inservibles y sin medios económicos. En 1731 vuelve al Mediterráneo. Tras una exitosa misión en Génova, para las arcas de la corona, participa brillantemente en la expedición de Orán, protectorado otomano de Argel. En 1734, Blas de Lezo asciende a teniente general y en 1737 es destinado a América como comandante de la escuadra de Cartagena de Indias para asumir la defensa de sus costas. El esplendor alcanzado por Cartagena en el siglo XVII y su importancia estratégica para la administración española de Indias la hizo ser objetivo de ataques de piratas y enemigos de la corona española. La necesidad de defenderla de los continuos ataques hizo que a lo largo de los años fuese fortificándose hasta convertirse en una ciudad fortaleza rodeada de castillos, fuertes y baluartes. La alianza de España e Inglaterra en las guerras contra Francia en el siglo XVII había hecho que los ingleses recibieran muchos beneficios del comercio con los puertos de la América española. La Guerra de Sucesión, en la que los ingleses tomaron partido, junto a los holandeses, por el bando perdedor, mermó sus privilegios. El Tratado de Utrecht, al final de la guerra, en 1713, palió sensiblemente este hecho con el llamado Derecho de Asiento, que estipulaba las magnitudes y formas del comercio permitido por España en sus colonias. Sin embargo, las limitaciones de este derecho eran continuamente violadas por los traficantes de esclavos y contrabandistas. La injerencia del contrabando británico en el comercio americano y la efectiva actuación de represión de los guardacostas españoles habían tensado las relaciones entre ambas potencias. En la Guerra Anglo-Española de 1727-1729, como respuesta al asedio de Gibraltar por parte de España, la Armada británica bloqueó Portobelo. La naturaleza tropical y el hacinamiento en las naves durante tanto tiempo diezmaron el contingente británico, falleciendo 4.000 soldados, marineros y oficiales por la fiebre amarilla y el escorbuto, sin efectuar un solo disparo.
La incierta paz promovida por Robert Walpole era contestada en el Parlamento de Londres por los lobbies del comercio marítimo que lo acusaban de blando. El recuerdo doloroso de la muerte inútil de tantos británicos en el bloqueo de Portobelo era un arma arrojadiza perfecta contra la templanza del primer ministro. Ante la escalada antiespañola, Blas de Lezo se obsesionó con reforzar las defensas de la ciudad y la bahía. San Felipe fue rodeado de fosos y trincheras y mejorado con un hornabeque y plataformas en las que situar artillería. Entre los miembros del Parlamento, en la oposición, violentamente opuesto a Walpole, se encontraba el capitán Edward Vernon, un oficial naval que animaba la urgencia de una expedición contra las posesiones españolas en el Caribe, alardeando de que podía tomar Portobelo con solo 6 barcos. Para atizar el clima antiespañol, llevó a la Cámara de los Comunes a un capitán contrabandista que se llamaba Jenkins, que decía que en 1731 el capitán español León Fandiño, a la sazón en el servicio de guardacostas español en el Caribe, lo interceptó y, cortándole la oreja, insultó al rey británico afirmando que le haría lo mismo a Jorge II si se atrevía a hacer lo mismo. Una gran campaña mediática se desató hasta lograr una declaración de guerra contra España. Vernon fue comisionado y nombrado vicealmirante con las instrucciones de dirigirse al Caribe y atacar los intereses de la corona española en cualquier momento y de cualquier manera. Vernon llegó a Port Royal con 6 navíos. A mediados de noviembre puso proa con su flotilla a Portobelo. La lucha apenas duró 2 horas. Tras destrozar el fuerte, lo tomaron sin encontrar apenas resistencia. Vernon envió noticias a Londres, donde fueron recibidas con júbilo. La euforia fue tal que hasta se compuso un himno para la ocasión que todavía perdura: Rule Britannia. Mientras esperaba refuerzos determinantes en hombres y barcos, se dedicó a realizar acciones de castigo contra los puertos de la corona española. Entre otros, realizó 2 ataques a Cartagena, con la posible intención de tantear las capacidades defensivas de la ciudad. En 1740 se restableció el virreinato del nuevo Reino de Granada. El nuevo virrey era un teniente general del ejército español, Sebastián de Eslava. En abril de 1741, tras haber conseguido burlar la vigilancia de los barcos ingleses, llegó a Cartagena de Indias procedente del Ferrol con los navíos Galicia y San Carlos, además de 500 hombres en tropas de apoyo. En Jamaica, la flota británica se vio incrementada hasta constituir la mayor fuerza naval proyectada por Inglaterra hasta el desembarco de Normandía. Vernon, junto al comodoro Lestock y Challoner Ogle, comandaban las escuadras: azul, roja y blanca. Al mando de las fuerzas terrestres estaba el brigadier Wentworth, que reemplazó a Lord Cathcart por haber fallecido este antes de llegar a Jamaica. Fueron avistadas las primeras velas del enemigo por Punta Canoa. Al día siguiente, una balandra enviada desde Santo Domingo por los franceses confirmó la alarma con la noticia de que se aproximaba una enorme flota a aquella plaza. Blas de Lezo pasó a residir a bordo del navío Galicia para disponer las medidas de defensa y se echaron las cadenas a Boca Chica para esperar los movimientos del enemigo. El día 15 se dejó ver toda la armada británica, que fondeó entre Punta Canoa y La Boquilla. Durante días